Hola jóvenes, buenas tardes. Pues bueno, con la clase del día de hoy, ahora sí estamos totalmente al corriente de nuestro programa de seminario de investigación. Y pues bueno, en esta parte vamos a ver lo que es el cuestionario, las reglas para realizar cuestionarios, los tipos de preguntas en los cuestionarios y el cronograma de actividades o también llamada gráfica de Gantt. Vamos a ver lo que es un cuestionario. Pues bueno, un cuestionario es una serie de preguntas que pueden ser respondidas por el interrogado sin la intervención del investigador. Es decir, que muchas de las veces, pues bueno, nosotros vamos a brindar ese cuestionario, lo vamos a dejar de manera escrita y esa persona lo va a contestar. Sin embargo, también puede existir un cuestionario para una entrevista, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, en donde el entrevistador pues va a tener como base ese cuestionario para poder precisamente elaborar esa serie de preguntas sobre el tema que quiere saber hacia el entrevistador. Vamos a ver lo que son las reglas para redactar los cuestionarios. Pues bueno, la primera es que no deben levantar prejuicios, es decir, que tenemos que ser muy abiertos a lo que vamos a preguntar y previamente conociendo un poquito a la persona a la cual vamos a cuestionar, ¿no? Sin levantar ningún tipo de juicio o prejuicio ante las posibles respuestas, ¿verdad? No me sorprendo, no me enojo, no me enfado, soy muy cuidadoso en lo que puedo contestar con base en lo que me están diciendo para no generar una desconfianza o incluso un malentendido o malinterpretación del mismo tema, ¿no? 2. No deben influir en las respuestas, es decir, no puedo invitar a mi entrevistador a que me conteste sobre la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues es verdad que en el Instituto Americano existen chicos adolescentes de entre 16 y 18 años con problemas alcohólicos y la escuela no hace nada. No. O si estoy influyendo sobre la respuesta me puede generar inclusive una inconformidad, una incomodidad y no me puede llevar a ningún lado con relación a mi investigación. 3. No deben ser indiscretas sin necesidad, ¿no? Es decir, como la pregunta de ejemplo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Bueno, ¿qué tal si yo le estoy haciendo esa entrevista al rector o a la directora o a algún profesor? Estoy siendo indiscreta, ¿no? Al hacer ese tipo de preguntas y aparte no hay ninguna necesidad de hacerla, ¿no? No me sirve para mi investigación cuando yo lo que quiero ver es una patología en cuanto al adolescente, entonces realmente esa pregunta pues es indiscreta y no hay ninguna necesidad de hacerla. 4. Las respuestas deben llevar siempre a un número para ser cuantitativos. Esta parte es muy importante porque cuando se hacen incluso entrevistas, lo más difícil de cuantificar pues son las preguntas abiertas. Sin embargo, de pronto pues sí me tiene que arrojar un número, un cierto parámetro que yo pueda de alguna forma pues tabular o bien que tenga que ser una respuesta lo bastante bien objetiva que me pueda dar mucho material, mucho aporte a mi investigación y que pues obviamente sean interesantes, ¿no? Vamos a ver los tipos de preguntas en los cuestionarios, ¿no? Vamos a ver que existen 3 tipos de preguntas básicamente, hay muchas dependiendo de los autores teóricos en lo que nos vayamos a enfocar. La primera, como podemos ver en el cuadro sinóptico, pues bueno, los tipos de preguntas, repito, están divididos en 3. Está según su contestación, según su función y según su contenido.
Dentro, según su contestación, pues tenemos dos que son abiertas o dicotómicas, que son cerradas o categorizadas, y dentro de estas pues vamos a tener respuesta espontánea, respuesta sugerida y de valorización, según su función, filtro, batería, control y amortiguador, y según su contenido, identificación, acción, intención, opinión, información y motivos. Vamos a ver solamente algunas de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por las preguntas según contestación. Tenemos preguntas abiertas, ¿no? Es decir, que pues en este caso dentro de mi formulario está totalmente abierta la pregunta y la persona puede responder con puño y letra lo más extensivamente posible. En nuestro caso, que nos vamos a enfocar, ya verán la tarea más adelante, únicamente en la entrevista, pues nos va a servir mi cuestionario únicamente para hacer una entrevista formal o informal, ¿verdad? Según sea el caso. Bueno, no, en nuestro caso va a ser formal. Bueno, pues estas preguntas abiertas son preguntas que solo formulan las preguntas sin establecer categorías de respuestas. Se deben utilizar muy poco en las encuestas porque después de la encuesta pues hay que cerrarlas y luego hay que estandarizarlas, es decir, no, pues sí, establecerlas o categorizarlas o encasillarlas en un número, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, las preguntas abiertas, hay que aclarar este punto, nos sirven dentro de la entrevista. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden ser dicotómicas o tricotómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si son dicotómicas únicamente se puede cerrar a contestar un sí o un no, dependiendo de lo que esté investigando, un blanco o un negro, un rosa o un azul, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? ¿Qué tipo de color consideras tú que le queda al envase de Nivea, ¿no? Azul, rojo o blanco, ¿no? Entonces ahí son tricotómicas y nada más puedo elegir un solo color. Entonces, repito, ¿no? Entonces son dicotómicas, se limitan a un sí o un no, blanco, negro, azul, morado, ¿no? Alto, bajo, ajá. Y en el último de los casos pueden ser tricotómicas, que va sí, no, no sé, blanco, rojo y azul, ¿no? O sea, ¿cuál de esos tres colores son tus preferidos? ¿O cuál es el color que más te gusta? Blanco, rojo y azul, y ya, nada más tienes que contestar uno, ¿no? Y son tricotómicas, respuestas tricotómicas. Las preguntas de respuesta múltiple. Aquí se brinda una gama de posibilidades de respuesta. En este caso puede inclusive enumerarlas o categorizarlas. Del 1 al 5 coloque cuál es el color de su preferencia y pone 5 colores, ¿no? Entonces, respondiendo al 1 al que más le gusta y al 5 al que menos le gusta. Esas son preguntas de respuesta múltiple. Preguntas según su función en el cuestionario. Tenemos preguntas de filtro. Las preguntas de filtro se utilizan mucho en cuestionarios para eliminar a aquellas personas que de alguna manera no me afectan en determinadas preguntas, pero que marcan la realización o no de las preguntas posteriores. Es decir, estás haciendo un cuestionario o una encuesta a personas que tratan con chicos con déficit de atención, y entonces tú pones una pregunta donde dice, ¿usted tiene acercamiento con niños con déficit de atención? Y te pone sí o no y ya esa persona te contesta no. Entonces descartas a esa persona porque ya no te va a servir para la investigación, porque vienen otras preguntas que tienen que ver con el déficit de atención. Entonces eso me va a ayudar a, una, de no desperdiciar mis encuestas en personas que no tienen conocimiento del tema, y otra, voy a optimizar tiempos. Entonces estoy filtrando a las personas, quienes sí me sirven para la investigación y quienes no. Esto es sobre todo cuando ya estoy elaborando la misma investigación. Preguntas batería. Todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por las más sencillas y luego las más complejas. Esto se denomina embudo de preguntas. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, voy a empezar a elaborar preguntas sencillas al inicio de mi encuesta y posteriormente les voy a subir el grado de dificultad. Este tipo de preguntas batería sirven principalmente para aquellas personas que son especialistas en el tema que estoy investigando. Esto va en función a identificar la aportación
la información que me pueden dar con base en mi investigación. Bueno, pues tengo preguntas de control. Se utilizan para comprobar la veracidad de las respuestas de los encuestados y normalmente lo que se hace en estos casos es colocar la misma pregunta pero redactada de manera diferente. Esto me va a ayudar para identificar si a lo mejor las personas que me están ayudando a resolver la encuesta me están diciendo la verdad o a lo mejor me están mintiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bancos, utilizan mucho preguntas de control, ¿no? Cuando te hacen el examen psicométrico, utilizan mucho preguntas de control precisamente para identificar pues si la persona es auténtica o está diciendo la verdad o no en el momento de contestar este tipo de preguntas, que simplemente de pronto en alguna parte durante la encuesta pues te hicieron una pregunta determinada X y casi al final, ¿no?, de la encuesta, por ejemplo, te hacen la misma pregunta pero redactada de manera diferente. Preguntas amortiguadoras. Se refieren a que cuando estamos preguntando temas un poquito difíciles de abordar, ¿no?, como por ejemplo a lo mejor en el caso de, hablando nuevamente en ejemplos de experiencia, en el caso de mi alumna Dulce que hizo esta investigación de la persona transgénero, pues bueno, tenía que ver la manera de ir suavizando la pregunta para Paula, que era una persona transgénero, y le contestara lo que ella quería resolver y realizar precisamente la pregunta a modo de que no fuera brusca, indiscreta incluso, ¿no? Y que fuera directa, ¿no? Que fuera realmente una pregunta que me pueda dar pues mucha información. Tenemos preguntas según su contenido. Estas, pues bueno, nos vamos a enfocar en las preguntas de hecho. Son preguntas de fácil respuesta para el interrogado, son cuestiones concretas y tangibles, fáciles de precisar y suelen ser muy numerosas en investigaciones censales. Es, por ejemplo, lo que vemos en la diapositiva: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu profesión? Son preguntas concretas, fáciles sobre la acción, ¿no? Sobre el hecho del encuestado, ¿no? Preguntas de acción se refieren a actitudes o decisiones tomadas por el individuo. Esto quiere decir que me voy a ir sobre la acción del mismo individuo, ¿no? Como por ejemplo, usted fuma, ha ido al cine, ha viajado usted al extranjero, etcétera. Sobre las acciones que determina el individuo sobre el hecho. Preguntas de opinión, ¿no? Nos interesa conocer el punto de vista de la persona, ¿sí? Son difíciles a veces de contestar ya que tienen cierto grado de reflexión por parte del interrogado. Los dejamos un poquito pensando y después contestan, ¿no? Ejemplo: ¿qué partido político es el que tiene mejores propuestas? ¿Qué marca de automóviles le parece mejor? O sea, la persona tiene que reflexionar, pensar incluso en cómo resolver la pregunta. Preguntas de intención. Se refiere al hecho de conocer las futuras metas que realizará nuestro interrogado. Trata de averiguar lo que el individuo haría si eventualmente se diera una determinada circunstancia. Como por ejemplo, ¿por qué partido votaría usted en las próximas elecciones? Este tipo de preguntas puede resultar de pronto difícil de contestar porque se requiere de una acción hipotética en el plano teórico, ¿no? Es decir, híjole, si pasa esto, si haría esto, ¿qué pasaría? Entonces la persona tiene que pensar en hipotéticamente, ¿no? ¿Participaría usted en un debate presidencial? ¿No? O sea, ¿qué pasaría si, ¿no?, ocurre esto? ¿Cómo resolvería usted esto? ¿No? Entonces se plantea sobre algo que aún no existe. Bueno, pues hasta aquí lo que son los tipos de preguntas. Vamos ahora a lo que es el cronograma o la gráfica de Gantt. El cronograma gráfica de Gantt es una gráfica de actividades que sirve para establecer fechas de entrega de los avances de investigación. Este tipo de cronograma o de actividades se va a determinar con nuestro asesor y con nuestro revisor. Igualmente los tópicos, es decir, las actividades a realizar. Entonces, eso lo realizo con
Esta gráfica la realizo junto con mi asesor, principalmente empiezo a determinar lo que son las actividades. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde la elección del proyecto, ¿no? Voy a dividir, no sé, yo tengo que entregar mi proyecto de investigación a más tardar el 10 de diciembre, que es cuando salgo de la universidad, y entonces empiezo a establecer, a hacer una agenda, ¿no? Una especie de agenda dentro de mi cronograma de cómo voy a ir realizando cada una de las actividades hasta lograr la presentación del proyecto. Como bien vemos aquí, los tópicos o las actividades pues van a depender incluso de precisamente de mi asesor, donde entre los dos vamos a establecer qué tópicos o qué actividades son las que vamos a realizar. Las vamos a realizar casi siempre, la gráfica de Gantt se hace por semana, hay quienes la hacen por día. Como vemos en la tabla, pues tenemos meses y semanas, ¿no? Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y tengo las semanas que me voy a tardar en hacer la investigación, desde la semana 1, 2, 3, y entonces eso implica tener bien agendado las actividades que tengo que realizar, en cuánto tiempo le voy a invertir a mi investigación, que era lo que me preguntaban precisamente dentro del WhatsApp, cuánto tiempo me voy a tardar, si es un estudio de casos, si es una monografía, si es una biografía, cuánto tiempo me voy a tardar en realizar la investigación. El tiempo tú lo vas a determinar porque vas a llevar una agenda de trabajo donde tú vas a tener cierto compromiso con tu trabajo de investigación, en donde periódicamente vas a ir trabajando, valga la redundancia, si es todos los días, si es 1 hora diaria, 2 horas diarias, 3 horas diarias, o cada 8 días, 5 horas, que tú le vas a establecer para poder entregar tu trabajo. Entonces, este cronograma gráfica de Gantt agenda, pues bueno, nos sirve principalmente para establecer tiempos, para establecer horarios, para establecer fechas de entrega, y pues bueno, principalmente para ejecutar mi trabajo de investigación. Pues bueno, chicos, hasta aquí ya la parte última de la metodología. El próximo sábado vamos a ver ya lo que es la entrega del trabajo final. En ese les voy a dar ya todos los pormenores de cómo lo tienen que entregar. Denme oportunidad en esta semana de poder revisar sus trabajos anteriores. Ya revisé algunos, pero no los he terminado todos. Quiero establecerlos en la plataforma. Sirve que ustedes empiecen a familiarizar también con ella. Y ya dentro de 8 días les voy a dar las especificaciones, la última clase realmente teórica, donde nosotros vamos a hablar principalmente de cómo se hacen las entregas del trabajo de investigación, que precisamente ese es nuestro tema, de cuáles son incluso el tipo de letra que se utiliza, los formatos que se utilizan o que existen, los márgenes, etcétera. Y es así como ustedes me entregarían su trabajo de investigación el 17 de mayo, me parece, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre les dejo las referencias bibliográficas. Recuerden de pronto pues hacer el 16 de mayo, perdón. De pronto recuerden hacer una pequeña revisión de las mismas si es que tenemos alguna duda, y les dejo parte de su tarea de investigación para el próximo sábado 9 de mayo. De las 5 personas que propusieron para la elaboración de la entrevista, van a elegir a 3 y los tipos de preguntas que le haría según su perfil. Vas a guardar la evidencia de ello con video o voz y los vas a guardar en 3 archivos diferentes. Posteriormente vas a subir los archivos junto con las preguntas. Dentro de ese archivo de Word donde vas a colocar las preguntas, vas a colocar qué tipo de preguntas hiciste y las respuestas bien elaboradas, sin faltas ortográficas. Como sabemos que es una entrevista, pues bueno, principalmente pues tiene que ser una entrevista pues formal y vas a tener tus preguntas dirigidas. Sin embargo, si de pronto pues no logras hacer la entrevista y decides hacer 2, 3 encuestas, pues bueno, me vas a poner ahí los tipos de preguntas que realizaste para la elaboración de esa encuesta. Vas a realizar una gráfica de Gantt o cronograma de actividades con lo visto durante el curso, como si fueras a ejecutar en forma la investigación.
En esta ocasión los tópicos a agendar los vas a realizar con base en tu criterio. Puedes regresarte al ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú vas a poner ahí que de tal semana a tal semana vas a hacer la justificación del estudio, de tal semana la hipótesis, de tal semana a tal semana. Y como nosotros ya no vamos a ver lo que es la entrega del proyecto, pero como viene en el ejemplo, tú vas a poner, bueno, pues en tal fecha voy a poner el ejemplo. Esto de tal suerte para que más o menos tú hagas tu gráfica de Gantt. Hipotéticamente hablando, veamos cómo podrías ir trabajando cada uno de las actividades o de los tópicos a elaborar. Y pues repito, es nada más la elaboración del cronograma, es algo hipotético, no se va a ejecutar, pero te va a ayudar precisamente con esta actividad, te va a ayudar a tener una visión, ¿no? De más o menos cómo puedes planear tu trabajo de investigación. Pues bueno, muchachos, les agradezco enormemente la atención. Gracias a los que han contribuido para la clase y en la clase. Y pues bueno, deseo que tengan una excelente tarde y un bonito fin de semana. Hasta el próximo sábado. Cuídense mucho.